dejaron a su paso una estela de corrupción, violencia y saqueo de los recursos públicos, pero no fueron castigados. Al contrario, se les premió con otros cargos en el gobierno federal. Mientras que a Jesús Aguilar Padilla lo enviaron a la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México, Quirino Ordaz fue premiado con la embajada en España. Las investigaciones que existían en contra de ambos por distintos delitos no trascendieron más allá de los medios. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales en parte debido al hartazgo de la población con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el último presidente de la República emanado del PRI. Aunque el candidato de Morena despertó simpatías en buena parte del electorado, hubo otro sector, la clase media, que desconfiaba del político tabasqueño, pero de ninguna manera estaba dispuesto a volver a votar por el PRI. De igual forma, Rubén Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa tras la administración plagada de corrupción de Quirino Ordaz Coppel. Rocha no solo se benefició de la marca Morena, sino del desprecio colectivo hacia un gobernador y hacia un partido al que una semana tras otra le estallaban nuevos escándalos de corrupción. Sin importar todos esos antecedentes que condujeron a la derrota del PRI en el gobierno federal, en los estatales y en los municipales, Morena está adoptando y cobijando a los representantes, verdaderos sobrevivientes de la debacle de ese PRI contra el cual lucharon y al cual lograron desplazar y casi aniquilar. Es por eso que bien vale la pena recordar cuáles fueron los principales escándalos de corrupción que sacudieron a las últimas dos administraciones priistas que Sinaloa ha padecido. La del recientemente fallecido Jesús Aguilar Padilla, de 2005 a 2010, y la de Quirino Ordaz Coppel, de 2017 a 2021, gobiernos en los cuales el actual gobernador participó como jefe de asesores. Durante el gobierno de Jesús Aguilar Padilla se registró un incremento en el número de homicidios dolosos como no se había presentado nunca en la historia de Sinaloa. La violencia que estremeció a México a partir del sexenio de Felipe Calderón tuvo en Culiacán, Sinaloa, uno de sus principales focos rojos. Tras la detención de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, en enero de 2008, en un domicilio de la colonia burócrata de Culiacán, el cártel de Sinaloa se fragmentó en dos grupos que iniciaron una guerra en las calles de la capital sinaloense, la cual se expandió a otras ciudades y estados de la República donde los Beltrán Leiva, los Chapos y los Mayos tenían presencia. El sexenio de Aguilar Padilla comenzó a registrar un aumento en el número de enfrentamientos violentos en las calles, levantones, ejecuciones en lugares públicos, decapitados, cercenados, colgados de puentes, carbonizados. Pero la violencia no solo involucró a personas que presuntamente estaban coludidos con la delincuencia organizada, también afectó a civiles, familias inocentes que quedaron fragmentadas por las balas perdidas o ataques directos. Uno de los hechos que marcó la administración de Aguilar Padilla y sus vínculos con el narco fue la ejecución de su secretario de Turismo saliendo de un restaurante en la zona de Tres Ríos. Antonio Ibarra Salgado, el Güero, y su chofer fueron acribillados por un comando armado. Voces de periodistas locales lo relacionaban con el lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Fue en ese tiempo cuando se corrió el rumor en Culiacán de que un grupo fuertemente armado había sorprendido al gobernador Aguilar Padilla comiendo en una taquería de la ciudad. El mandatario habría sido sometido y amenazado. Tras ese hecho, el mandatario enfermó y tuvo que ser atendido en hospitales de Estados Unidos. Aguilar Padilla había minimizado los hechos de sangre al decir a la prensa local que la violencia era normal en un estado como Sinaloa, por lo que no había nada de qué sorprenderse en el aumento en los homicidios y que todos teníamos un familiar narco. Su periodo de gobierno terminó con 6.623 homicidios dolosos, es decir, alrededor de 1.100 homicidios por año en promedio. A Aguilar Padilla también se le recuerda por el fracaso del PRI en las elecciones de 2011, que llevaron a la gubernatura por primera vez en la historia de Sinaloa a un candidato que no participaba con las siglas del Partido Tricolor. En aquella elección, Aguilar Padilla impuso como candidato del PRI a su socio empresarial Jesús Vizcarra Calderón, por lo que se ganó la enemistad del que fuera jefe máximo de la política sinaloense, Juan S. Millán, quien quería la candidatura para Mario López Valdés. Las huestes millanistas movieron toda su experiencia en el ámbito del espionaje para aplastar al candidato del gobernador Aguilar Padilla, y lo consiguieron. No solo exhibieron la presunta relación de compadrazgo entre Vizcarra y el Mayo Zambada, también mostraron una serie de casas que le descubrieron al gobernador Aguilar Padilla, razón por la cual Maloba lo acusó de enriquecimiento ilícito en el primer debate de candidatos. Medios nacionales se hicieron eco del escándalo destapado por Maloba. La denuncia, que no condujo a ninguna investigación oficial, señalaba casas en la Primavera, en el Rancho de Palmitas y en el exclusivo fraccionamiento Los Álamos.
Los beneficios con los que funcionarios públicos se han despachado desde el poder son insultantes para el pueblo sinaloense, señalaba el archivo con la información que fue entregado a los medios. En el documento también se explicaba que, según información oficial, el gobernador tenía un sueldo mensual de 75,325 pesos con 83 centavos, lo que implicaba que Aguilar Padilla había tenido que trabajar 16 años y destinar el sueldo íntegro para poder pagar una sola de las casas que le habían sido encontradas. Años después se dio a conocer en fuentes periodísticas que la administración de Barack Obama tenía en la mira tanto a Aguilar Padilla como a Jesús Vizcarra por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. Esta información se dio a conocer tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Estados Unidos, decía la información que se divulgaba, había enfilado sus pesquisas hacia los operadores financieros del narcotraficante. En septiembre de 2021, durante una gira por Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que había tomado la decisión de invitar al gobernador Quirino Ordaz Coppel a integrarse a su gabinete. Días después se dio a conocer que la propuesta era para que el empresario hotelero se sumara al gobierno federal como embajador en España. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los morenistas en Sinaloa. Toda la legislatura se la pasaron denunciando la corrupción en el gobierno de Quirino y ahora tenían que quedarse callados ante la decisión tomada por su máximo líder. El gobierno de Quirino pasará a la historia por el primer culiacanazo ocurrido el 17 de octubre de 2019, cuando por primera vez el cártel de Sinaloa demostró a las autoridades estatales y federales quién manda en la entidad. Replegado, en silencio, Quirino ni siquiera tuvo la responsabilidad como servidor público de informar a tiempo lo que estaba pasando el día de los hechos. El fallido primer operativo para detener a Ovidio Guzmán López dejó un saldo de 8 muertos, 16 heridos y 49 reos evadidos del penal de Aguaruto, muchos de los cuales no han sido recapturados. En cuanto al manejo de recursos públicos, Quirino Ordaz fue exhibido por la organización Iniciativa Sinaloa en septiembre de 2020, cuando la asociación publicó que el gobernador celebró contratos por 27 millones de pesos con 17 empresas fantasmas calificadas en ese estatus por el Servicio de Administración Tributaria. Un par de meses después, la misma organización reveló que Ordaz Coppel derrochó 1,180 millones de pesos en comunicación social tan solo en los 3 primeros años de su administración. El presupuesto se destinó a 293 proveedores cuyas compañías estaban ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, entre otras entidades. Este gasto elevó casi 17 veces más los 70,751,000 pesos que se habían aprobado en el Congreso del Estado para el periodo 2017-2019, señalaba la investigación de Iniciativa Sinaloa. Del gasto en autopromoción, 825 millones de pesos fueron para la publicidad oficial, 110 millones en renta de espectaculares y paradas de autobús, 70 millones más para campañas, así como asesorías, encuestas, festejos y hasta 1 millón de pesos para enviar correos electrónicos de manera masiva. Ordaz Coppel también destinó 5 millones de pesos para el monitoreo de la imagen u opinión que se tuvo de Sinaloa en medios informativos de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, según las facturas obtenidas por Iniciativa Sinaloa. El gobierno de Quirino también fue opaco en la aplicación de justicia. De los exfuncionarios malovistas acusados de graves delitos de mal uso de los recursos públicos, todos quedaron exonerados, incluyendo al principal acusado, Armando Villarreal Ibarra, como a 2 de sus excolaboradores por el desvío de al menos 263 millones de pesos del erario público. Esa es la herencia que los gobiernos priistas han dejado en Sinaloa. Y ahora, Rubén Rocha Moya, hombre de mucha influencia en ambos gobiernos, adhiere a Morena a toda esa clase política que ha sido señalada de robar, mentir y traicionar para constituir el rochismo, quien nunca olvidará sus raíces priistas.